Buen día, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de parte de la tutora de biología. Vamos a ver la semana número 13. Es sobre lo que es el suelo y los seres vivos. El suelo es el sustrato en el que se desarrolla gran parte de los seres vivos. Contiene agua y nutrientes que posibilitan el crecimiento de las plantas y hace posible el desarrollo de los ecosistemas. A su vez, en el proceso de formación del suelo intervienen los seres vivos. En nuestro planeta existen distintos tipos de suelo según el clima de la zona, de las rocas a partir de las cuales se ha originado y los seres vivos que habitan en él. El suelo y los seres vivos se explotan a partir de actividades como la agricultura, la ganadería y la pesca para la obtención de alimentos, principalmente para la obtención de otros tipos de productos. La agricultura y pesca, como ya saben, esta actividad en los países desarrollados se lleva a cabo de forma intensiva y para ello requiere grandes extensiones de terreno. La utilización de pesticidas y fertilizantes, la utilización de piensos como alimentos para los animales, parte de la ganadería se alimenta con pastos que en muchos casos proceden de bosques talados. Impactos del uso del suelo y los seres vivos. Los principales impactos derivados de los usos del suelo y los seres vivos son los siguientes: contaminación del suelo, erosión, desertización y pérdida de la biodiversidad. Otro uso de los seres vivos tenemos los bosques, nos proporcionan madera, resina, caucho, etc. Y algunas sustancias procedentes de animales y plantas se utilizan para la obtención de medicamentos. La contaminación del suelo se origina por el abuso de fertilizantes, abonos, pesticidas, etc. En la agricultura también por el vertido de diversos residuos como los lodos de las depuradoras y aporte por precipitación y deposición de contaminantes atmosféricos, el riego con agua contaminadas, etc. La erosión del suelo es la pérdida gradual del material que lo construye y se agrava si el suelo no presenta vegetación que lo proteja. En ese caso, el agua y el viento arrastran fácilmente la materia orgánica de la capa más superficial, así como la materia inorgánica. Como consecuencia, la productividad del suelo disminuye y puede llegar a perder la capacidad de sustentar la vida de los vegetales. Muchas técnicas utilizadas por la agricultura, la ganadería y la explotación forestal destruyen la vegetación y dejan el suelo más vulnerable. Cuando la erosión del suelo es tan grave que supone la conversión en desiertos de una zona, hablamos de la desertización y desertificación. La desertización es la pérdida de suelo por causas naturales, principalmente por la escasez, por las escasas precipitaciones en las zonas áridas y semiáridas del planeta. La desertificación. En la desertización inducida por el ser humano, algunas de las actividades que favorecen este proceso son, por ejemplo, la eliminación de la cubierta vegetal con el fin de utilizar el suelo para construcciones diversas, para pastoreo. La pérdida de la biodiversidad es un impacto causado
principalmente por la destrucción de los ecosistemas. Esta destrucción se debe a varios factores, como la deforestación, que implica la pérdida de la especie propia de bosque, la contaminación del agua, del aire o del suelo, y el comercio ilegal de animales vivos y plantas silvestres. El comercio ilegal no tan solo implica la pérdida de biodiversidad, sino que además supone un expolio para los países de origen de las especies animales y vegetales, porque se trata generalmente de países pobres en los que la población realiza este tipo de comercio para subsistir. ¿Cómo se clasifican los suelos? Los suelos pueden clasificarse de diferentes formas, dependiendo de su característica de la zona en la que se encuentran. Algunas de las principales clasificaciones son, según su textura. Los suelos se pueden clasificar en función de su textura, que hace referencia al tamaño de las partículas que lo componen. Los suelos pueden ser arenosos, limosos y arcillosos, dependiendo de la proporción de cada tipo de partícula. Según su pH, el pH del suelo es una medida de su acidez o alcalinidad. Los suelos pueden ser ácidos, neutros o alcalinos, dependiendo del pH. La mayoría de las plantas crecen mejor en suelos con un pH cercano a la neutralidad. Según su color, el color del suelo es un indicador de su composición y de su actividad biológica. Los suelos pueden ser de diferentes colores, como rojo, amarillo, oscuro o claro, dependiendo de la presencia de minerales y de la materia orgánica. ¿Cómo podemos proteger el suelo? El suelo es un recurso limitado y esencial para los seres vivos, por lo que es importante protegerlo y conservarlo. Algunas de las medidas que podemos tomar para proteger el suelo son: evitar la erosión. La erosión del suelo es uno de los principales problemas que afectan a la calidad del suelo. Para evitar la erosión del suelo es importante mantener la cubierta vegetal y reducir la tala de bosques y la sobrepastoreo. Evitar la contaminación. La contaminación del suelo puede tener graves consecuencias para la salud de las personas y de los animales que dependen de él. Para evitar la contaminación del suelo es importante reducir el uso de pesticidas y fertilizantes químicos y fomentar prácticas agrícolas sostenibles. Fomentar la agricultura sostenible. La agricultura sostenible es una forma de cultivar la tierra que busca maximizar la producción de alimentos y al mismo tiempo proteger el suelo y el medio ambiente. Algunas de las prácticas que se utilizan en la agricultura sostenible son la rotación de cultivos, el uso de abonos, órganos y la labranza mínima. Un suelo sano significa un aire y un agua más limpio, cultivos y bosques fértiles y ricos, pastos productivos y una fauna diversa. En otras palabras, mejor suelo, mejor calidad de la comida, mejor vida para los seres humanos. Para que el suelo se considere sano, necesita una comunidad de vida rica y diversa. Macrofauna como nemátodos, artrópodos y moluscos, y microorganismos como bacterias, arqueas, hongos y protozoos. El segundo grupo formado por pequeñas criaturas que viven bajo el suelo y se define como el microbioma del suelo.
Estos microorganismos llevan a cabo una serie de procesos importantes para la salud y la fertilidad del suelo, tanto en los ecosistemas naturales como en los sistemas agrícolas, uno de los cuales es transformar la materia orgánica en nutrientes para las plantas, además de convertir los minerales del suelo en componentes que suprimen las enfermedades. El suelo, como ya he mencionado, puede regular la atmósfera de la Tierra fijando los gases atmosféricos, como el dióxido de carbono, entre otros. Sin embargo, el suelo no puede hacerlo sin su parte viva, el microbioma del suelo. Como conclusión tenemos que el suelo es uno de los elementos más importantes para los seres vivos, ya que es el medio en el que se desarrollan y crecen las plantas, que son la base de la cadena alimenticia. Además, el suelo también es el hogar de una gran cantidad de microorganismos y animales que son esenciales para el equilibrio del ecosistema. Por eso, es fundamental proteger y conservar el suelo para garantizar la supervivencia de los seres vivos en la Tierra. Gracias, esta ha sido la clase del día de hoy.